Muy buena gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. Para los pocos que me seguís, los pocos seguidores de la comunidad que tengo hasta ahora, a lo mejor algunos se han dado cuenta que he estado desaparecido pues alrededor de un mes o un mes y poco. Pues eso ha sido básicamente no porque lo haya dejado de lado, ni mucho menos, sigo trabajando en todas estas cosas, pero bueno, he estado haciendo diferentes cursos, diferentes proyectos, diferentes conocimientos que obviamente lo que van a hacer es poder aportaros muchísimo más valor y más conocimiento a todos vosotros, entonces he estado dedicado única y exclusivamente a ello. Recordaros antes de empezar el vídeo con la tesis de Italian SIA Group, ¿no? Donde vamos a hablar de la compañía y os voy a explicar todo lo que pueda de ella y tal. Deciros que yo también estoy en Patreon, ¿vale? Hasta ahora hay una suscripción gratuita donde estoy compartiendo pues mi cartera, os comparto información un poco más personal, podemos hablar de empresas, también tengo un chat donde podemos hablar allí de forma tranquila sobre empresas que comento, sobre cualquier duda que tengáis, es decir, al final un poco es como una comunidad más pequeña, ¿vale? No, creo que hay una suscripción de pago que ofrece más productos, pero bueno, no hay nadie suscrito hasta el momento, ni tampoco es algo que pretenda, os podéis suscribir como miembros gratuitos y al final pues podemos hablar, crear un poquito más de comunidad, es algo como más privado, entonces para quien le interese puede unirse, si no te interesa no pasa nada, es totalmente respetable y vamos a tener vídeos por aquí por YouTube. Entonces, dicho esto, ¿a qué he estado dedicando mi tiempo? Pues para todos aquellos curiosos he estado haciendo el curso de valoración y modelización de empresas de los locos de Wall Street. Es un curso dividido en dos partes. La primera es totalmente dedicada a la contabilidad, donde cogemos el pérdidas y ganancias, activos pasivos, free cash flow, miramos partida a partida todo ello, qué significa, cómo interpretarlo, qué hay que mirar, es decir, básicamente todos los estados financieros estudiados súper bien y a fondo. Y luego hay una segunda parte del curso, que todavía no hemos llegado, que es la modelización, es decir, cuando tú sabes cómo funciona la contabilidad, cómo se reconoce contablemente beneficios, gastos, salidas de caja, depreciaciones, amortizaciones, es decir, absolutamente todo, cómo se valora una empresa, ¿vale? Crear tu propio Excel, hacer proyecciones, valorar realmente si es una buena oportunidad de inversión, es decir, dedicarle muchísimas horas, ¿vale? Y con este curso me doy cuenta que los vídeos de YouTube, como el vídeo de hoy, al final son vídeos súper superficiales, donde puedes hablar de la empresa, la puedes explicar el negocio perfectamente, pero cuando ves números, al final es muy difícil proyectar qué va a pasar en un futuro si no conoces bien toda la contabilidad, todas las cuentas de la empresa, ¿vale? Cómo se financia, cuál es el working capital, es decir, muchísimas cosas súper interesantes que estoy aprendiendo en el curso y que intentaré obviamente traeros aquí para que podamos aprender juntos y para que mis análisis y mis tesis sean mucho mejores, más precisas, más acertadas, etcétera. Entonces, no me rollo más, que ya van 3 minutos y vamos ya con la tesis de inversión de Italian SIA Group. Bien, pues vamos allá, gente. Vamos a hablar hoy de la empresa Italian SIA Group. Para todos aquellos que no la conozcáis, Italian SIA Group es una empresa que se dedica a la venta de yates, ¿vale? En el canal hemos hecho vídeos sobre San Lorenzo, que era una empresa que se dedicaba a la venta de yates, bueno, que se sigue dedicando. Hablo en pasado porque la tenía en cartera y la he sacado básicamente para entrar en The Italian SIA Group. Y hemos hecho algún vídeo también hablando del sector en general, ¿vale? Del sector de la venta de yates, de los vientos de cola, es decir, del futuro básicamente y de qué nos espera como inversores en este tipo de compañías y cómo funcionan estas compañías. Entonces hoy os traigo de Italian SIA Group, que como os he dicho es una posición de mi cartera, aproximadamente debe representar un 5% y que actualmente, y obviamente esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo, cada uno tiene que hacer sus propios análisis, pero actualmente la encuentro cotizando a un precio muy interesante y más que razonable. Entonces, vamos a ver el negocio y os voy a explicar un poco el análisis cualitativo y luego al final veremos un poco análisis cuantitativo. Entonces, sobre el negocio, ¿qué comentaros para conocer la empresa de Italian SIA Group? Bien, comentaros que la empresa vende yates y superyates, pero con la peculiaridad de que se centran mucho más en la venta de superyates. Esto tiene unas ciertas ventajas ya de por sí. ¿Por qué? Vender unos yates de 10, 15, 20 metros es un sector del lujo, además es un perfil de personas muy premium, ¿vale? Los que van a comprar este tipo de barcos, bueno, directamente la gente que se compra barcos ya es un perfil con un poder adquisitivo muy alto, pero cuando hablamos ya de superyates es un público distinto, ¿vale? Es un público súper resiliente, es un público que tiene ya más de 50 millones de patrimonio y que se compran barcos pues 40, 50, 60, 80 metros de eslora, ¿vale? Y entonces eso es la especialidad a la cual se dedica The Italian SIA Group y una de las ventajas competitivas que tiene, ¿vale? Que es su resiliencia y su
participación en este tipo de nichos de los superyates. Aparte, hace también lo que hacen otras empresas de construcción de yates, que es el refit de los yates. El refit no es nada más que el mantenimiento. El refit es hacer mejoras a los yates, es hacer reparaciones. Entonces todo lo que esté relacionado con cómo llevar el coche al taller, pues lo mismo pero con un yate. Entonces dentro de The Italian Sea Group hay 6... ¿cómo llamarlo? Hay 6 filiales o 6 empresas o 6 segmentos de los cuales vamos a ver un poquito cada uno a qué se dedica y qué tipo de barco o qué tipo de servicio ofrece para que acabemos de entender el grupo en conjunto de The Italian Sea Group. Entonces vamos a ver estos 6 de uno en uno, una diapositiva muy rápida para que veáis pues qué aportan cada una de estas ramas o segmentos de The Italian Sea Group. Entonces empezamos con Picciotti. Es una empresa que fue fundada en el 1575 y que fabrica yates de gran envergadura. Su mayor yate fue el Al Said, que tiene 103 metros y fue fabricado en el hangar de The Italian Sea Group. Esto es muy importante, ¿vale? Porque una ventaja competitiva ya de por sí es este tipo de hangares. Cuando nosotros tenemos un hangar tan grande para fabricar barcos de 100 metros de eslora, pues eso es algo que otros fabricantes seguramente no puedan tener. No quiere decir que no lo puedan tener, porque al final con una gran inversión, con gran dinero, pues lo puedes conseguir. Pero si tu nicho no es el hacer superyates, no vas a tener un hangar enorme o no vas a construirte un hangar enorme para fabricar una o dos unidades. Ahora, en cambio, en el caso de Italian Sea Group, si es tu especialidad y es a lo que te dedicas, pues obviamente vas a tener hangares dedicados para ello. Y bueno, por aquí os he puesto una foto del Al Said, que es este yate que veis por aquí, pero vamos, que más que un yate parece un crucero, ¿no? de sus dimensiones. Y luego tiene una línea de yates que van de entre unos 24 a 55 metros, que está inspirada en el 1960, que son este tipo de yates de aquí. Entonces este tipo de yates, como veis, pues son yates muy señoriales, con esa inspiración en tiempos atrás, pero luego que incorporan las más altas tecnologías, ¿vale? En cuanto pues acabados, en cuanto a tecnologías, temas de navegación, en cuanto a motores. Entonces es como comprarte una casa nueva en el campo y decorarla como si fuese antigua, ¿vale? Con la viga de madera, etcétera, pero que son una casa nueva. Pues un poco es ese estilo. Un barco nuevo, pero con esa inspiración en el 1960. Por otro lado tenemos la marca Admiral, que fue fundada en 1966 y es la marca más representativa de The Italian Sea Group. ¿Qué significa representativa? Es aquella, la cual a día de hoy es la que hace más ventas, es decir, la que supone la mayor cantidad de los barcos que fabrica The Italian Sea Group. Entonces ofrece yates elegantes, refinados y con posibilidad de ser totalmente personalizados. Entonces es normal que sea la marca más representativa, porque al final si nos fijamos en las fotos de los yates que fabrica, pues es el yate como más convencional, ¿no? El yate al cual estamos más acostumbrados. Además, pues son yates, como os digo, súper elegantes y refinados que tú te puedes personalizar a tu gusto y a tu antojo. ¿Cómo? Pues con decoradores interiores que te pueden hacer todo el interior como tú quieras, te lo puedes personalizar y al final tienen un montón de opciones que hace que cada uno de estos yates pues sea distinto el uno del otro entre ellos. ¿Qué peculiaridad encontramos aquí en estos yates que ofrece Admiral? Pues nuevamente si nos fijamos en las longitudes, el más pequeño es el Admiral 40, que son 40 metros, pero luego los demás ya son de 43 a 50, 72, 50, 70, 63, 55, 47, 70 metros. Es decir, son verdaderos monstruos del mar, ¿eh? Imaginaros un barco de 70 metros, ¿vale? Eso es más grande que una piscina olímpica. Es decir, estamos hablando de super yates que aquí cabe 3 familias enteras podrían estar ahí perfectamente alojadas en este tipo de barcos. Luego tenemos a Perini Navi, que fue fundada en 1983 y adquirida por The Italian Sea Group en 2022 y ofrece algo un pelín distinto, que no son estos yates más convencionales, sino que son catamaranes de gran tamaño y veleros. Entonces, cuando me refiero a catamaranes y veleros de gran tamaño, pues me refiero a cosas como el Falcon, que vemos por aquí, que no es ni más ni menos que un velero de 88 metros. O sea, es decir, como veis, una burrada de barco. Y luego los catamaranes que ofrecen, pues son como este barco que veis por aquí, que tienen también pues, sus 30, 40, 50 metros de eslora, es decir, son de tamaños considerables. Por otro lado tenemos Tecnomar, esta es la preferida seguro de mucho público y sobre todo del público joven, que Tecnomar fue fundada en 1987 y se encarga de fabricar yates veloces de más de 50 metros, aunque sí que es verdad que también tiene unidades de tamaños más pequeños, ¿vale? Todas las casas que hemos estado viendo hasta ahora también tienen yates que son más pequeñitos, pero que no son la mayoría de las ventas que realizan, ¿vale? Son
un tipo de ventas más pequeño y que no tiene tanta importancia como veremos a continuación. Entonces, Tecnomar, la marca Tecnomar, ¿qué tiene de bueno? Que hace colaboración como por ejemplo con Lamborghini. Y fijaros que si os fijáis en el morro de este barco, tiene el mismo morro que un Lamborghini. Pues esto es una colaboración de Tecnomar con Lamborghini. Y si os fijáis ya, estas colaboraciones son con marcas muy top, con marcas del sector lujo. Lo que hace pues es darle también un premium a este tipo de embarcaciones. Entonces este por aquí, aun siendo muy premium, siendo una colaboración con Lamborghini, etcétera, sería de lo más barato que te puedes llegar a comprar, porque al final el tamaño es bastante reducido. Pero ya cuando nos vamos al Tecnomar de aquí abajo, vemos que ya son barcos de 40-50 metros. Y estos barcos, como vemos en la imagen, representan la innovación, la modernidad y la deportividad. O sea, son básicamente puro lujo, todo moderno, rápido, veloz, furioso. Es decir, parece ser que van destinados como a un público más joven. Así como veíamos que tenía líneas inspiradas en el 1960, etcétera, más elegantes, más señoriales, también tiene líneas muy modernas y obviamente como cada vez los millonarios son más jóvenes, pues también destinadas a un público un poco más joven. Cuando hablamos de un público joven en este tipo de barcos, pues debería ser 30 y pico, 40 y pico años de edad. Luego tenemos a Celi 1920. Celi 1920 fue fundada, como dice su nombre, en 1920 y se dedica al trabajo de carpintería y interiores. Entonces hace grandes trabajos de madera en multitud de áreas, ¿vale? Multitud de áreas quiere decir que no única y exclusivamente se dedica al trabajo de madera en barcos, en yates. También hace trabajos de madera pues en un auditorio, etcétera. Yo obviamente os he puesto aquí ejemplos en yates y como veis, tener unos buenos acabados en madera, una empresa dedicada dentro del grupo a única y exclusivamente esto, pues podemos hacer yates increíbles. O sea, fijaros por ejemplo en este jacuzzi o en esta piscina, el suelo súper bonito, los acabados que tiene por aquí, o las habitaciones, veis, todo en madera, en los techos, las paredes, aquí la sauna toda en madera, el suelo con esta camilla de masaje con vistas al mar. O sea, al final esos trabajos son increíbles y muy imprescindibles. Y tener una empresa así en un sector de lujo y en la fabricación de los yates, donde pues, obviamente la decoración y los interiores son súper importantes, pues es un valor añadido increíble. Además, pues el tema de madera, ¿sabéis? Que tener un especialista, una empresa que se dedica a la madera es muy importante porque la madera en el mar, la sal, el desgaste, etcétera, pues al final es súper importante conocer muy bien este mundo y hacer trabajos muy finos, ¿vale? Dilataciones, los barcos están expuestos, aparte de todo el salitre, al sol, etcétera. Entonces hay que poner materiales y acabados que sean única y exclusivamente pues para resistir este tipo de condiciones. Y ya por último tenemos el segmento de NCA Refit, que lo que se dedica pues es eso, a la mejora de barcos, a la reparación de barcos, a cualquier cosa que no sea fabricarlos, sino que sea darles pues un toque, ¿vale? Es como el taller de estos yates. Entonces se dedica a la remodelación y reparación de yates y superyates. Ofrece servicios reservados para las tripulaciones de a bordo. Esto quiere decir que tiene por aquí una zona, ¿vale? Como un restaurante, donde le ofrece a la tripulación pues poder comer, poder pasar un rato agradable, poder jugar al billar, poder jugar al futbolín, escuchar música, hacer algún tipo de evento mientras ellos trabajan en el refit de estos yates y superyates. Y además tienen hangares de tamaños únicos que otorgan ventajas competitivas. Eso que quiere decir que cuando tenemos yates súper grandes, superyates, de Italian Sea Group también tiene ese hangar para hacer esos refits y esas modernizaciones de estos yates tan grandes que otros fabricantes que también hacen refits pues no pueden tener, y entonces no pueden realizar estos trabajos. Entonces, ¿de qué hemos hablado durante todo el rato que hemos estado hablando de estas compañías? Hemos hablado de hangares. ¿Qué hangares tiene de Italian Sea Group? Cosa muy importante que conocer dentro de una empresa dedicada a la construcción de barcos. Pues tiene el más importante, Marina di Cara, que son 120.000 metros cuadrados. Y entonces en él tenemos dos diques secos de 200 y 147 metros. Dique seco quiere decir que no trabajamos con el barco dentro del agua, sino que lo sacamos fuera y trabajamos en él. Ojo, un dique seco de 200 metros. Eso quiere decir que aquí podemos trabajar con superyates de más de 100 metros sin problema. Luego tiene 7 naves de acondicionamiento, ¿sabes? Serían 7 naves más pequeñitas de un tamaño más reducido y un dique flotante, ¿vale? Que sería algo similar a lo que vemos por aquí, donde podríamos trabajar pues con el barco aquí dentro del agua si no fuese necesario tenerlo en un dique seco. Y luego tenemos la Spezia, que es otro hangar, el cual es más pequeñito, tiene 32.000 metros cuadrados, pero en el cual también podemos hacer trabajos o construcción de yates más pequeños, ¿no? Y es justamente lo que hace la compañía. Los yates que tienen un tamaño más pequeñito se fabrican normalmente en la Spezia si Marina di Cara está ocupada, y si no, pues lo mandan directo a la Spezia y allí se fabrican.
Entonces, vamos a ver otras cosas ya que conocemos el negocio y hemos visto los segmentos que tiene dentro de él, qué servicios puede ofrecer, qué tipo de barco. Vamos a ver también un poco los números y la parte más cuantitativa de la empresa. Entonces, por un lado tenemos el accionariado, que siempre nos interesa saber que esté alineada la compañía con los intereses de los accionistas, y como vemos, pues ahora aquí tenemos al CEO con más del 50% de las acciones de la empresa. Como dato curioso, vemos que también Giorgio Armani tiene un 5% de la empresa. O sea que también es bastante interesante que una persona con este nombre, Giorgio Armani, pues esté invertido en este tipo de empresas. Y luego al mercado tenemos un 30% que seríamos nosotros los inversores. Por otro lado, el tema de ventas, que siempre es importante mirarlo. Como os decía, lo único que quiero que veamos aquí son 3 gráficos para dejaros claras las ideas que os he comentado. El primero, que la mayoría de los ingresos, es decir, de las ventas que realiza Italian Sea Group, provienen de la construcción de barcos, ¿vale? La parte de refit aún es una parte pequeña del segmento. ¿Que tiene buenos aires de cola y puede seguir creciendo? Sí, pero por ahora representa tan solo un 12% aproximadamente de las ventas totales de The Italian Sea Group. Otra cosa que quería que vieseis, que como os había comentado, dentro de los segmentos o marcas que tiene The Italian Sea Group, el Admiral es la dominante, la representativa, la que hace más ventas, ¿vale? Esto obviamente, esta gráfica de aquí es, pues, por ejemplo, en el 2023, pero esto va cambiando en función de los encargos que van haciendo. Si ahora nos hacen un encargo de un barco de otra marca y el barco es enorme, pues claro, este quesito cogerá mucho cacho. ¿Por qué? Muy sencillo, porque como fabrica barcos tan grandes, ¿vale? Entonces fabricar un superyate supone mucha parte de las ventas. Entonces, tan solo con que hubiese un pedido de un barco, de un superyate de 100 metros, pues a lo mejor todo este quesito, en vez de ser de Admiral, pues sería de Picciotti, por decirte algo, ¿no? Si hiciesen un encargo de cualquier otra, pues eso, marca o segmento de Italian Sea Group. Y luego una tercera gráfica súper importante es lo que os decía. Aquí tenemos clasificado las ventas según los metros del barco. Y si os fijamos, el 84% de las ventas son de barcos de más de 50 metros. Estos de más de 50 metros estamos ya hablando de superyates. Como os decía, con 50 metros es una piscina olímpica, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que la gran mayoría y el segmento en el cual se enfoca Italian Sea Group y donde está su ventaja frente a otros competidores, por ejemplo, es en esta fabricación de superyates, en la especialización que tienen. Además, la complicidad de un superyate es más alta que de un yate normal. Luego de 30 a 50 metros, que también son tamaños considerables, es un 8%. Y luego menos de 20 metros, que serían estos que podríamos fabricar en La Spezia, por ejemplo, pues serían también otro 8%. De nuevo deciros que esto de las ventas va variando un poco según el año, según el trimestre, etcétera, pero para que tengáis una idea de cómo se dividen estas ventas. Eso era un poco a nivel de los gráficos y de dónde está repartida cada una de las ventas. A nivel ya directa de números puros y duros. Tenemos aquí cada uno de los años, 2020, 21, 22 y 23, y lo que tenemos en azul son las ventas. Como vemos, han ido creciendo de una forma muy considerable, año tras año, comportándose absolutamente bien. Luego tenemos el operating cost, que obviamente a la vez que van creciendo ventas, pues también va creciendo este operating cost, que sería parte de lo que conoceríamos como los COGS, los costes de fabricación. Y luego por otro lado tendríamos el margen EBITDA, que como vemos también se va ampliando año tras año, lo cual es muy positivo, porque lo que tenemos aquí es básicamente lo que se conoce como apalancamiento operativo. Y eso lo que nos permite, si vamos ampliando este margen EBITDA, es que si las ventas crecen un 10, un 12% y nosotros tenemos apalancamiento operativo, es muy posible que nuestro beneficio, en vez de crecer un 10 o un 12, pues crezca un 14, un 16, ¿no? Todo depende del apalancamiento y de lo que represente. Entonces, una cosa súper importante que ver en este tipo de empresas es lo que conocemos como backlog. El backlog es como el libro de ventas, es decir, el libro de pedidos, ¿vale? Más bien, es todos los pedidos que tenemos de nuestros clientes para futuros años. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Yo soy un cliente, quiero tener un yate. Esto no es como ir a un concesionario, me compro un coche y lo tengo al día siguiente. Cuando yo voy a comprarme un yate, sé que van a tardar 1 año, 2, 3... 5 años en fabricarlo, ¿vale? El yate tiene un cierto tiempo determinado y además va a ser un yate de un modelo que yo voy a elegir, que me lo voy a personalizar mi interior como yo quiera, que voy a pedir mis condiciones, mi tipo de tecnología, etcétera. Entonces es un yate a medida. ¿Qué pasa? Para fabricar este yate a medida, pues se necesita un cierto tiempo y además se necesita un cierto dinero. ¿Cómo funciona esto? Pues muy fácil. Nosotros listamos el coste aproximado que va a tener ese yate. Como empresa lo listan, es decir, yo que sé, si el yate cuesta 200.000 euros, yo lo voy a poner dentro de mi backlog, ¿vale? Dentro de este número de aquí, 200.000 euros, y lo que vamos a ir haciendo es, según yo voy fabricando tu yate, tú me vas a ir haciendo pagos,
¿vale? Eso quiere decir que los 200.000 euros no los va a tener que poner de Italian Sea Group de su bolsillo. Los 200.000 euros los va a ir poniendo la persona que se está comprando el yate. Es decir, trabajo 3 meses en tu yate, me pagas esos 3 meses de trabajo y de costes. Trabajo 3 meses más, me lo vuelves a pagar. 3 meses más y me lo vuelves a pagar. Entonces, es por ese motivo que es súper importante revisar el working capital en este tipo de empresas. Y es por ese motivo que yo os decía al principio del vídeo que cuando hago este tipo de análisis, y todo el mundo que presenta algún tipo de análisis en YouTube, es un análisis superficial que puede servir pues para presentaros la empresa, para ver más o menos la idea de si el negocio, de cómo funciona, de si os gusta, de si no, ver sus números, pero luego el análisis a fondo realmente se tiene que trabajar mucho más tiempo, muchas más horas, mirar muchísimos más números, y bueno, eso al final es lo que tengo pensado de cara a un futuro y aportaros pues mis análisis, mis excels a todos vosotros como comunidad inversora. Volviendo al vídeo que me enrollo demasiado, pues aquí en negro hay que mirar básicamente las dos rayas, ¿vale? El total gross backlog y el total net backlog. ¿Por qué? Porque lo demás, lo que son columnas, nos lo divide entre si son pedidos, ¿vale? Es decir, si son barcos que se fabrican o si son el refit, ¿vale? Así son reacondicionamiento. Entonces, independientemente de si son ventas de barcos o reacondicionamiento, que la mayoría son ventas de barcos, lo que vamos a mirar es el gross backlog contra el net backlog. El gross backlog es el listado, ¿vale? De todo el dinero, de toda la cantidad de euros totales que nosotros tenemos pendiente aún por fabricar o por entregar. Y el net backlog son todo el dinero pendiente que tenemos que fabricar y que todavía no hemos cobrado nada de él. ¿Eso qué significa? Que de este 1.323.000, si aquí más o menos tengo la mitad, quiere decir que yo de este 1.300.000 yo ya he cobrado la mitad. 600 o 700.000 euros yo ya los he cobrado. Y lo que me queda por cobrar son 600.000 euros. Por eso es el backlog neto, ¿vale? Este backlog neto es lo que nos va a interesar mucho más. Y fijaros mucho en el número, en la cantidad de este backlog neto, porque lo bueno que tienen estas empresas es que esto de aquí es un indicador adelantado de las ventas futuras que va a tener la empresa dentro de 1 año o 2 años. ¿Por qué? Porque si tú ya sabes el coste que tiene fabricar los barcos y lo que te va a pagar el cliente, pues obviamente cuando tú lo acabes de fabricar y se lo entregues, esto es lo que te va a pagar el cliente. Entonces esto va a ser tus ventas de años futuros. Entonces fijaros, si volvemos atrás y miramos en el año 2023, las ventas fueron de 363 millones. Aquí el backlog lo tenemos de 611. El neto. Eso significa que aquí prácticamente tenemos las ventas de 2 años como el año 2023. Es decir, prácticamente tenemos 2 años más, 2024 y 2025, que tendrían asegurada unas ventas de 300.000 euros cada año, si no entrase ningún nuevo pedido. Obviamente esto pues hay que irlo actualizando. El backlog que vemos por aquí lo tengo actualizado, por ejemplo, hasta junio de 2024. Eso quiere decir que esto es de junio de 2024 en adelante. Entonces 2024 pues ya tendrá sus ventas que serán más o menos de niveles de 400.000, entre 400 y 420.000 aproxima la empresa. Entonces ya este backlog pues va a ser menos cantidad. Lo que tendremos aquí a lo mejor es las ventas del año 2025 y un poco del 2026, pero siempre recordando que van entrando nuevos pedidos y nosotros en el informe de la empresa vamos a tener desglosado cuándo se van a cobrar los pagos de este backlog, ¿vale? Es decir, cuáles se cobran en 2025, cuántos en 2026, cuántos en 2027, etcétera. Entonces es muy interesante verlo y revisarlo dentro de la empresa. Luego, está muy bien, el tema de ventas vemos que crece, los márgenes crecen, etcétera, pero ¿tiene beneficios esta empresa? ¿Tiene flujo de caja? Pues sí, sí lo tiene, ¿vale? Como vemos aquí, desde el 2018 hasta el 2023 ha ido creciendo considerablemente. ¿Veis? Por un lado tenemos el beneficio por acción, que es el de color azul, que como vemos es creciente y bastante predecible. Y luego negro tenemos el flujo de caja, ¿vale? Que también es súper interesante porque al final es con lo que retribuyen al accionista y es lo que le queda a la empresa de caja real. Entonces, en el caso del 2022, pues tuvimos un flujo de caja tremendamente anormal, que habría que mirar por qué fue, pero vemos la tendencia que es bastante similar al beneficio por acción. Y entonces, muy bien, tenemos flujo de caja. ¿Y qué hace la empresa con este flujo de caja? ¿Dónde va? Pues lo que vamos a ver aquí es justamente qué hacen con ese flujo de caja que genera. Entonces nosotros tenemos una actividad operativa que nos genera un cierto flujo de caja y luego tenemos opciones de hacer inversiones, de hacer adquisiciones, de invertir en mejorar nuestro negocio y luego también tenemos opciones de retribuir al accionista. Entonces, como vemos aquí, pues obviamente pueden hacer recompras de acciones, pueden repartir dividendos, pueden también pagar deuda, pueden usarlo para hacer adquisiciones de nuevas empresas.
Entonces, en este caso, aquí podemos ver, por ejemplo, compras o ventas que van haciendo, que van representando entradas o salidas de caja, ¿no? En este caso lo vemos en negativo, por tanto esto fue una salida de caja, fue una compra que hicieron de Perininavi. Bueno, pues compraron por aquí un business complex. Entonces, pues eso es inversión, no es una adquisición, pero bueno, invierten en su estructura, o pueden invertir en hangares o en mejorar cualquier historia. Y luego aquí lo que hacen es retribuir al accionista mediante dividendos. ¿Veis? Pagan una cierta cantidad de dividendos y con un dividendo creciente. Y luego también lo que han hecho en este caso, por ejemplo, es pagar deuda. Pagan deuda y eso es lo que hacen con la caja. Entonces, parece que el capital allocation es muy correcto y al final, pues no hay que olvidar que nosotros tenemos alineación con el CEO y por tanto, pues el CEO, si beneficia a los accionistas, se está auto-beneficiando del mismo y por tanto, pues muy positivo. A nivel de ratios, ya para ir acabando y cerrando el vídeo. ¿Cómo se encuentra ahora de Italian Sea Group? ¿Qué tiene de interesante? Pues bien, primero, en cuanto a valoración, tenemos un PER, flujo de caja. Obviamente esto es una valoración de servilleta, ¿vale? Habría que entrar a ver en detalle si realmente está tan barata como parece. Pero bueno, lo tenemos a 8 o 9 veces, ¿vale? A un PER que es, si nos fijamos aquí en el ratio, es un PER prácticamente en mínimos, ¿vale? Lo tenemos a unas 8 veces. Eso quiere decir que el beneficio, si está ahora cotizando a 8 euros, tenemos un PER de 8, el beneficio por acción es de 1 euro. Y hemos visto que esta empresa, pues es verdad que ha tenido picos de 20-25%, que no es lo normal, pero sí que podría estar cotizando entre unas 10-12 veces, ¿no? Por aquí más o menos la media. Y al final recordemos que año tras año va creciendo, va demostrando su resiliencia. Entonces, pues un poco volver a ese múltiplo base más el negocio que siga haciéndolo bien, etcétera, podría dar un muy buen retorno al accionista. Además, el dividendo que repartían, que hemos visto antes, pues ahora tiene un rendimiento de casi un 5%, ¿vale? Esto es una empresa que aún sigue creciendo, no es que no tengan donde reinvertir en el negocio, pero simplemente una parte del flujo lo destinan a dividendos. Lo que pasa es que la empresa ahora mismo está a un precio tan bajo que hace que el dividendo sea alto. Pues bueno, si tenemos fe y vemos que la empresa lo va a hacer bien y creemos que es un buen negocio, pues para el accionista siempre es positivo, ¿no? Tener este rendimiento del dividendo. Incluso podrían hacer alguna recompra de acciones para aportar valor al accionista. Y luego en cuanto a eficiencia, ¿vale? Ratios muy interesantes, sobre todo el ROIC. Tener un ROIC, es decir, un retorno sobre el capital invertido de un 24%. Eso quiere decir que si invierten 1 euro, sacan 0,24 céntimos de beneficio. Entonces eso está genial, es un ROIC bastante alto y por tanto pues ir haciendo reinversiones dentro del negocio siempre puede salir rentable siempre que mantenga este ROIC alto. Entonces, este es un poco el análisis de Italian Sea Group por encima. Como conclusión, pues estoy enseñando una small cap, que es un negocio bastante fácil de entender, que lo podemos proyectar porque es medianamente predecible, ¿vale? El público objetivo pues es bastante resiliente. Luego entonces además tiene una directiva alineada, la valoración es bastante barata, los ratios son bastante buenos en cuanto al ROIC y la eficiencia, y luego además pues el capital allocation pues parece ser que es bastante correcto y que la compañía sabe retribuir bastante bien al accionista. Entonces pues desde mi punto de vista puede ser una muy buena oportunidad de inversión que os recomiendo podáis echarle un vistazo, que podáis estudiarla. Yo, como os digo, ya he hecho mis propios análisis y una parte de mi cartera, pues una parte de mi cartera está formada por The Italian Sea Group. Entonces, si te ha parecido interesante el vídeo, si te gusta este tipo de compañías, puedes comentar, dejar tu opinión, tus dudas, etcétera. Dejar un me gusta y suscribirte si estás agradecido por el contenido que aporto y te ha aportado valor. Y decirte que simplemente que nos vemos a la próxima.